2.21 del libro de estática de Beer y estamos hablando de la sumatoria de fuerzas por componentes. El enunciado dice así: determina las componentes de X y de Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Aquí tenemos la figura del enunciado y este ejercicio me gusta porque podemos ver cómo funcionan las componentes, qué partes se necesitan para poder hacer estas sumatorias, y como siempre vamos a resolver estos ejercicios usando 4 pasos esenciales para poder facilitarnos un poco la vida. El primer paso es leer el enunciado, lo cual ya lo hicimos. El segundo paso es buscar en el enunciado si hay alguna información relevante para nosotros. Pues en este caso el enunciado no es nada complicado, así que nos vamos a saltar ese paso también. El tercer paso sería hacer un diagrama con todas las componentes, con un eje cartesiano. Aquí tenemos la ventaja de que todas las fuerzas se originan en el mismo punto, en el punto O, y nuestro eje cartesiano es perpendicular o ortogonal. Así que podemos ver claramente cómo se descomponen las fuerzas. La fuerza de 29 libras, por ejemplo, se descompone en una parte en X y una parte en Y. Lo mismo con la fuerza de 50 libras. Vemos que tiene una parte en X, una parte en Y. Va a ser mejor para que sea bien. Parte en Y aquí. Bueno, tal vez me sale esta. Ahí está. Se ve un poco mejor. Y la fuerza de 51 libras, lo mismo, ¿no? Tiene su componente en Y y su componente en X. En otras palabras, podemos decir que hay 29Y, 29X, 51Y, 51X, solo por darle un nombre. 51Y, perdón, 50Y y 50X. Podemos apreciar entonces que hay 3 vectores, 6 componentes en total. Ese sería el tercer paso. Ahora, el cuarto paso es recordarnos de qué leyes o propiedades podemos utilizar o no son útiles para resolver este problema. Bueno, lo primero que tenemos que saber es de que cualquier ángulo que se encuentre entre los dos vectores puede ser calculado de la siguiente manera. El ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa del lado opuesto sobre el lado adyacente. También podemos recordar que la componente X de un vector va a ser ese vector proyectado por el coseno del ángulo, y la componente vertical va a ser el vector por el seno del ángulo. Además, las magnitudes de un vector, todo esto lo estoy sacando del libro, no es nada nuevo para nosotros, son propiedades que debemos que conocer, tenerlas a la mano siempre. La magnitud de cualquier vector va a ser igual a la sumatoria de los cuadrados de sus componentes, todo eso raíz cuadrada. Así que tenemos todo esto, estas son las leyes y propiedades que nos pueden servir. El siguiente paso, acuérdense que me salté el paso 2 y 3 porque es un enunciado bastante sencillo. El siguiente paso sería pues ya formular ciertas ecuaciones que nos puedan ayudar a identificar dónde está la respuesta. Aquí estamos determinando las componentes de X y de Y. Si vemos estas leyes, pues vemos de que todas las componentes las podemos determinar a partir de ángulos. Necesitamos ángulos entonces para poder resolver este problema. Veamos qué ángulos tenemos. Aquí tenemos un ángulo, podemos llamarlo θ. Aquí tenemos otro ángulo, podemos llamar alfa. Y finalmente aquí tenemos un último ángulo que podemos llamar beta.
Son 3 ángulos entonces que necesitamos conocer. Lo bueno es que ya sabemos cómo calcular un ángulo a partir de componentes o a partir de lados. Tenemos entonces especificar aquí, este paso es plantear ecuaciones. La primera ecuación, entonces vamos a comenzar con este. Tú puedes comenzar cualquier grado, yo voy a comenzar con el de 29 libras, voy a determinar sus componentes. Queremos saber entonces 29x, podemos saber esta parte. Sabemos que va a ser 29 por el coseno del ángulo θ. 29y, esta parte, esta proyección del vector va a ser igual a 29 por el seno de θ. Bien, tenemos todo esto. ¿Qué nos falta entonces? Pues nos falta el ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? Hacer la tangente inversa. Y vemos el lado opuesto sobre el adyacente. La ventaja aquí es que ya nos dan estas medidas. Y este ángulo va a ser el mismo ya sea para esta medida o para esta medida. Entonces el opuesto será 80, opuesto, sobre el adyacente, 84. Opuesto, esta parte, sobre el adyacente. Y esto nos va a dar este ángulo θ. Entonces tenemos opuesto sobre adyacente, será 80 dividido entre 84. Y el ángulo entonces θ va a ser igual a 43.6 grados. Ya tenemos esto, significa que ya podemos calcular 29x y 29y en las componentes horizontales y verticales. 29 coseno de 43.6 es igual a 21 libras. Y la componente vertical va a ser igual a 29 seno esta vez de 43.6, cual es igual a 20 libras. Ya tenemos entonces esta componente y esta componente. Vamos a hacer lo mismo para las otras 4 que nos faltan. Voy a hacer un poco de espacio aquí. Ahora vamos con las componentes de 51. 51 horizontal va a ser igual a 51 por el coseno de alfa. Y 51 vertical va a ser igual a 51 por el seno de alfa. Pero si vemos aquí, el vector apunta hacia abajo y tenemos que y hacia arriba es positivo y que x hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, esta componente vertical es negativa, de menos 51 seno de alfa. ¿Qué nos hace falta? Alfa. Y alfa va a ser igual a el opuesto, o sea 90, sobre el adyacente, 48. Tangente inversa de 90 sobre 48. Alfa entonces va a ser igual a 61.92 grados. Ya podemos entonces obtener componentes horizontales y verticales. 51 coseno de 61.92 es igual a 24 libras. 51 vertical es 51 por el seno de 61.92 es igual a, y que no se me puede olvidar el negativo, menos 45 libras. Y esto no significa que sea una fuerza negativa, es simplemente que va en la dirección negativa. Como son vectores tenemos que tomar en cuenta su dirección también. Ok, ya tenemos esas, ya tenemos 51x, 51y, y solo nos faltan 2 más. Y ya puedes imaginarte un poco qué es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir el mismo proceso, solo que ahora tenemos un ángulo beta
50y va a ser igual a 50 por el seno de beta, y 50x horizontal va a ser igual a 50 por el coseno de beta, y beta es igual a tangente inversa del opuesto 96 sobre el adyacente 28. Cuando decimos opuesto es el que está enfrente del ángulo, el adyacente es el que está a la par del ángulo. Entonces sobre 28 tenemos que beta entonces va a ser igual a 73.74 grados. Y ahora simplemente sustituimos 50y va a ser igual a 50 seno de 73.74. Esto va a ser igual a... y aquí se me olvidó algo muy importante, lo mismo que les decía con este vector que va hacia abajo, pues este vector va hacia la izquierda, si lo vemos esta componente va hacia la izquierda. Entonces, bueno, pero eso va a ser para esta, todavía no hemos llegado a ese punto. Ahorita estamos con esta componente vertical que va hacia arriba, por lo tanto es positivas, vamos bien, y va a ser igual a 48 libras. Ahora sí, vamos con el horizontal. Hoy sí es menos 50 por el coseno del ángulo. Va a ser igual a menos 14 libras. Así que ese es el ejercicio. Es bastante mecánico. Lo importante aquí es poder tener la visión, poder identificar cómo se descomponen los vectores. Si te interesa resolver más ejercicios de estática, tengo una playlist que se llama ejercicios resueltos de estática, también de dinámica, mecánica de materiales y varias materias más. Así que si te gustó el video, si te ayudó, ayúdame con un like y nos vemos en el siguiente.